amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 12, ¿eran 12 los apóstoles de Jesús? Subtítulo. Las 4 listas. Es común hablar de los 12 apóstoles de Jesús. Pinturas, cuadros y esculturas han hecho famosa la escena del Maestro rodeado por sus 12 discípulos, y han contribuido a inmortalizar este número. ¿Pero eran en realidad 12 los apóstoles de Jesús? En el Nuevo Testamento aparece 4 veces la lista con sus nombres, en Marcos 3:16 al 19, Mateo 10:2 al 4, Lucas 6:14 al 16 y Hechos de los Apóstoles 1:13. De ellas podemos obtener algunos datos. Si partimos del elenco de Mateo, vemos que comienza con Simón Pedro. Es el personaje de quien más datos tenemos. Sabemos que era oriundo de Betsaida, Juan 1:44, pero que tenía su hogar en Cafarnaúm, Mateo 8:14, donde se ganaba la vida como pescador en el lago de Galilea. Estaba casado, 1 Corintios 9:5, y vivía con su hermano Andrés y su suegra, Marcos 1:29 y 30. En poco tiempo, Pedro llegó a ocupar un lugar destacado dentro del grupo, ya que lo vemos actuar como vocero de los demás en diversas ocasiones. Él es el que siempre habla en nombre de todos. Así, por ejemplo, él pregunta el significado de las parábolas difíciles, Mateo 15:15, los detalles sobre el fin del mundo, Lucas 12:41, cuántas veces hay que perdonar, Mateo 18:21, qué recompensa le corresponde al grupo por seguir a Jesús, Mateo 19:27. O porque una extraña higuera se había secado, Marcos 11:21. Pedro es también quien responde en nombre de todos cuando Jesús les pregunta qué opina la gente sobre él, Mateo 16:16, o los interroga sobre si quieren marcharse y abandonarlo, Juan 6:68. Subtítulo. El regalo de un hombre. El segundo de la lista es Andrés, hermano de Simón Pedro. Al igual que este, era oriundo de Betsaida y vivía en Cafarnaúm dedicado a la pesca. Según el cuarto evangelio, en un principio Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Pero un día descubrió a Jesús, y entonces decidió abandonar a su primer maestro para seguir a este, Juan 1:35. Más tarde, Andrés llevó también a su hermano Pedro hasta Jesús, Juan 1:41. Y así fue como Pedro conoció al Maestro de Nazaret. Santiago y Juan eran igualmente pescadores del lago de Galilea, Marcos 1:19. Y parece que gozaban de una buena posición económica ya que su padre Zebedeo era dueño de una pequeña empresa pesquera, con varios empleados, Marcos 1:20, donde trabajaba también Pedro, Lucas 5:10. Además la madre de ellos fue una de las mujeres que más tarde seguirá a Jesús, Mateo 27:56, y probablemente financiará sus actividades misioneras con los bienes de su familia, Lucas 8:2 y 3. Pedro, Santiago y Juan, sin Andrés, constituían un grupo especial dentro de los 12 apóstoles. Eran de alguna forma los preferidos de Jesús, ya que con ellos tuvo ciertos privilegios. Solo a ellos les permitió presenciar la transfiguración, Marcos 9:2, la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, y su agonía en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:33. Y únicamente a ellos les dio un nombre nuevo, a Simón lo llamó Pedro, y a los hermanos Santiago y Juan los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Marcos 3:17. Subtítulo. 8 menos famosos. Los otros 8 apóstoles resultan menos conocidos. De Felipe, el quinto de la lista, solo sabemos que era también de Betsaida y, al parecer, muy amigo de Andrés. Juan 12:20 al 22. De Bartolomé, el sexto, no tenemos ningún dato. De Tomás, el séptimo, se nos dice que tenía como apodo el mellizo, pero no se nos aclara de quién era mellizo. Él fue quien convenció a los demás apóstoles para que acompañaran a Jesús a resucitar a Lázaro, porque tenían miedo, Juan 11:6 al 16. Y el que dudó de las apariciones del Señor resucitado, Juan 20:24 al 29, por lo que se le suele llamar el incrédulo. De Mateo, se nos informa que era recaudador de impuestos. De los 3 apóstoles que siguen, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Celote, no conservamos ningún detalle referido a sus vidas. Al final del grupo aparece Judas Iscariote, el que entregó a Jesús a las autoridades judías para que lo mataran. Subtítulo. Había que acoplarlos. Si comparamos la lista de los 12 nombres que trae el Evangelio de Mateo, veremos que coincide con la de Marcos.
El problema comienza cuando queremos compararlas con las otras dos, es decir, con la de Lucas y la de los Hechos. Porque en estas aparece un apóstol nuevo, un tal Judas, hijo de Santiago, Lucas 6:16 y Hechos 1:13, y desaparece Tadeo. ¿Quién es este nuevo discípulo Judas? Como no sabemos nada más de él, la solución que se encontró fue decir que era la misma persona que el Tadeo mencionado en Mateo y Marcos. Por eso la tradición lo llama Judas Tadeo. Pero en realidad se trata de dos personas diferentes, por lo que tal identificación es ciertamente errónea. Si dejamos la lista de nombres y pasamos a los relatos del Evangelio, vemos que Marcos narra la vocación de otro discípulo llamado Leví, cobrador de impuestos. Marcos 2:13 y 14. Pero Leví tampoco figura en la lista de los 12. ¿Por qué? ¿Quién es él? También aquí la tradición solucionó el problema del mismo modo, identificando a Leví con Mateo. Lo cual no es posible porque, según Marcos, Leví y Mateo son personas claramente distintas, una aparece en la lista de los 12, Marcos 3:18, y otra en el relato de su vocación, Marcos 2:13 y 14. Por su parte, el Evangelio de Juan relata la vocación de otro discípulo llamado Natanael, Juan 1:45 al 51, que no aparece en ninguna de las 4 listas. La tradición ha pensado que también debió ser uno de los 12 apóstoles. Y para poder seguir manteniendo la docena, lo identificó con Bartolomé sin ninguna razón sólida. Subtítulo. ¿Más apóstoles? Vemos, pues, como los evangelios mencionan a más de 12 apóstoles. Pero si continuamos buscando en el Nuevo Testamento, encontraremos que Pablo y Bernabé eran también apóstoles, Hechos 14:14, que Silvano y Timoteo figuran como apóstoles. Primera a los Tesalonicenses 2:5 al 7, que Apolo es llamado apóstol, primera a los Corintios 4:6 y 9, e incluso que Andrónico y Junie, una mujer, tienen el título de apóstoles, Romanos 16:7. ¿Cuántos eran, al final, los apóstoles? A esta altura ya es evidente que no eran 12. Y el hecho mismo de que existían falsos apóstoles, segunda a los Corintios 11:13, demuestra que se trataba de un grupo más bien flexible y amplio, y que no se sabía exactamente cuántos y quiénes lo integraban. ¿Por qué entonces nosotros hablamos siempre de 12 apóstoles? Para responder a este problema, tenemos que distinguir dos grupos, los 12 y los apóstoles. Subtítulo. La profecía de la reunión. Es un dato histórico que Jesús, al comenzar su vida pública, eligió a 12 hombres para que lo acompañaran, lo ayudaran en sus tareas y fueran sus colaboradores más próximos. La razón de este número era muy simple. Antiguamente el pueblo de Israel había estado formado por 12 tribus, conocidas como las 12 tribus de Israel. Pero en el siglo VIII a.C., los israelitas fueron invadidos por los asirios, y 10 de ellas fueron llevadas al cautiverio y desaparecieron mezcladas con otros pueblos. En el siglo VI a.C., las 2 tribus que quedaban también sufrieron una invasión, esta vez de los babilonios, pero una de ellas pudo salvarse, la tribu de Judá, de donde viene el nombre actual de judíos. ¿Qué fue de la vida de las otras tribus? ¿En qué regiones desconocidas quedaron diseminadas? ¿Acaso Dios podía permitir que se perdiera una parte del pueblo elegido? Frente a estas preguntas que se hacía la gente, los profetas predijeron que llegaría un día en que Dios volvería a reunir a las 12 tribus de Israel, que se hallaban dispersas en medio de otras naciones. Isaías 11:11 y 12, Jeremías 29:14, Ezequiel 34:13, Sofonías 3:20, Miqueas 2:12, el deutero Isaías 59:15 al 21. Habían anunciado que al final de los tiempos Dios traería a los israelitas de todo el mundo y los reuniría en una sola nación. Entonces el número 12 volvería a ser la característica del pueblo de Israel. Subtítulo. No fueron a ningún lado. Recordando esas profecías, cuando Jesús salió a predicar eligió entre sus seguidores a 12 hombres, uno por cada tribu perdida, para que siempre lo acompañaran a todas partes. Era una manera visual y representativa de decir a sus oyentes que Dios ya estaba comenzando a reunir al pueblo de Israel, de manera incipiente y embrionaria, pero cierta. Las profecías, pues, se estaban cumpliendo en Jesús. Los nuevos tiempos habían llegado. El significado del grupo de los 12 era tan obvio que los evangelistas ni siquiera se molestaron en explicar el porqué de esa cifra. Aunque en el Evangelio de Mateo sí aparecen relacionados con las 12 tribus de Israel, cuando Jesús les prometió, ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, Mateo 19:28.
Lo que hay que advertir es que durante la vida de Jesús esos 12 hombres nunca llevaron el título de apóstoles, sino simplemente se llamaron los 12. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol, del griego apóstolos, significa enviado. Y mientras Jesús vivió, esos 12 hombres nunca fueron enviados a ningún lado. Permanecieron junto a él, lo acompañaban en sus viajes, lo ayudaban en sus milagros y curaciones, y de vez en cuando iban a predicar en su nombre. Pero Jesús nunca los envió de un modo permanente. Siempre volvían a reunirse con él. Los mismos evangelios nos muestran que la denominación oficial del grupo no era los 12 apóstoles, sino solo los 12. Así por ejemplo, Jesús eligió a los 12, Marcos 3:14, le preguntaron los 12, Marcos 4:10, tomó a los 12, Marcos 10:32, salió con los 12, Marcos 11:11, reunió a los 12, Mateo 20:17, lo acompañaban los 12, Lucas 8:1, se le acercaron los 12, Lucas 9:2, Judas, uno de los 12, Juan 6:71. Subtítulo. Aparece un nuevo título. A partir de la resurrección de Jesús, los 12 fueron enviados por las iglesias a predicar el Evangelio a todos los pueblos. Entonces se convirtieron en enviados, y se creó el título de apóstol, enviado, para designar la nueva misión que tenían. Por eso los 12 recibieron también el título de apóstoles, que nunca habían tenido durante la vida de Jesús. Además de los 12, muchas otras personas también se sintieron enviadas y quisieron salir a predicar la buena noticia de Jesús, ex-leprosos, ciegos curados, discípulos, personas que lo habían conocido y escuchado. ¿Qué hacer con toda esta gente? Los 12 pensaron que no cualquiera podía ser un enviado oficial de Jesucristo, ya que existía el peligro de que la doctrina se desviara. Entonces resolvieron poner dos condiciones para que alguien más, aparte de ellos 12, pudiera ser llamado apóstol: haber acompañado a Jesús durante su vida y haber visto a Jesús resucitado, Hechos 1:21 y 22. Subtítulo. Los apóstoles primero. De esta manera se fue formando un grupo más amplio, pero no muy grande, de apóstoles, dedicados principalmente al anuncio y predicación del Evangelio en lugares lejanos. Más tarde el concepto de apóstol se amplió también para aquellos que habían sentido un llamado especial de parte de Jesús para predicar, Hechos 1, 2 y 8. Según esto, también fueron incorporados al grupo de apóstoles otras figuras como Pablo, Bernabé o Timoteo, que no habían conocido a Jesús durante su vida, pero que habían experimentado un encuentro especial con el Señor Jesús. Que los 12 y los apóstoles eran dos grupos distintos lo dice el mismo Pablo al hablar de las apariciones de Jesús resucitado: se apareció a Cefas, luego a los 12, luego a todos los apóstoles, y en último lugar a mí, primera a los Corintios 15, 5 al 8. Poco a poco los integrantes del grupo de los 12 fueron desapareciendo. La última vez que se los nombra en el Nuevo Testamento es en Hechos 6:2 en la elección de los 7 misioneros helenistas. A partir de allí, no vuelven a aparecer más. Con la desaparición de los 12, los apóstoles pasaron a ser los miembros de mayor prestigio y autoridad dentro de la Iglesia. Esto se refleja en la primera carta a los Corintios cuando Pablo dice: Dios puso en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que tienen el don de curar, de hacer obras de caridad, de gobernar, y de hablar en lenguas, primera a los Corintios 12:28. También la carta a los Efesios pone en primer lugar a los apóstoles, cuando dice que Jesucristo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, Efesios 4:11. Subtítulo. Los nombres mezclados. Con el transcurso del tiempo desaparecieron también los apóstoles, ese grupo de enviados privilegiados de Jesucristo, y surgieron otros ministros nuevos, como los presbíteros, los diáconos, los obispos. Pero ya nadie volvió a tener el título oficial de apóstol. Cuando a partir del año 70 se empezaron a escribir los evangelios, los nombres de algunos de los 12 que acompañaron a Jesús se habían ido perdiendo, pues no se había tenido más noticias de ellos, y habían terminado mezclándose con los nombres de otros apóstoles posteriores. Esa es la razón por la que, al confeccionar las diversas listas, encontramos algunos nombres diferentes. Y como a los 12 hacía años que también se les llamaba apóstoles, en algunas partes del Evangelio se mezclaron ambos títulos y pusieron los 12 apóstoles, Mateo 10:2 y Lucas 6:13, como si hubieran sido ellos los únicos apóstoles. De ahí procede nuestra confusión actual. Subtítulo. Todos en la lista. Cuando un líder está a punto de embarcarse en una empresa de grandes proporciones, lo primero que hace es elegir a sus colaboradores.
De ellos depende la eficacia del presente y el éxito del futuro en la obra que pretende realizar. Eso fue lo que pensó Jesús. Y le dio tanta importancia a esto, que para no equivocarse pasó toda la noche anterior en oración. Y al día siguiente, de entre sus discípulos eligió a los 12. Pero hay un detalle que llama la atención. Los 12 seleccionados para la gran empresa de Jesús eran hombres comunes. No poseían riquezas, ni formación académica, ni posición social. Sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Tenían los problemas de la gente común. Eran hombres sin ventaja social alguna. Y los eligió nada menos que para implantar el impresionante reino de Dios. Es que Jesús nunca ve lo que un hombre es, sino lo que puede llegar a ser. Y eso lo adivinó Jesús en aquellos 12 escogidos. Vio que esos hombres ordinarios y simples, tocados por él, podían llegar a ser extraordinarios y grandes. Pero los 12 no se acabaron. Y los apóstoles tampoco. Jesús quiere incorporarnos también a nosotros a su lista de hombres y mujeres colaboradores. No importa lo que somos. Importa lo que podemos llegar a ser. Y para ello, basta con que le digamos que sí, lo sigamos en todo, y dejemos que las indicaciones de nuestra vida las dé solo Él.